Presentar a este grupo de grabadores es un poco una redundancia porque todos nos conocemos, pero igual me parece que es importante hacerlo. Alicia Rinaldi, empiezo por las mujeres, sí. Alicia Rinaldi, Graciela Sar, Mirta Ripoll, Gladys Echegaray, Carlos Escanapieco y José Luis Macchione. Yo pensé una pregunta para arrancar y después que se vayan dando porque me parece que es... yo estudié grabado a finales de los 60 en México y me acuerdo con una plancha de metal que o el ácido estaba muy fuerte o la dejé demasiado tiempo, se comió una línea que era muy importante, con lo cual un poco como que el grabado se perdía. Y se me ocurrió poner una especie de posipol de la época y con una trincheta recortar la línea. Al imprimir me salía exactamente lo mismo, es decir, el resultado era el mismo, pero el profesor se recontra enojó. Es decir, la cosa tan ortodoxa que había hace 30 o 40 años en el grabado, creo que también la había en la cerámica y en el tapiz. Es decir, era una cosa donde la técnica estaba por arriba de la creatividad. La creatividad se soltó mucho después. Esa pregunta fundamentalmente viene para Graciela o para Alicia, que son las que incursionan más en técnicas nuevas. Pero perdóname que te interrumpa, pero yo creo que la cocina existió siempre. La cocina existió siempre. Cocinar se entiende que es cuando uno saca una copia, algunos detalles que no salieron bien, o sea, hay que recurrir a varias cositas y retocar. La cocina existe siempre. Bueno, este profesor se enojó mucho porque... Lo que pasa es que no estaba de acuerdo. Claro, es decir, lo que se pretendía era que cuando se enseñaba tenía que ser tal cual. Yo me acuerdo de un maestro que yo tenía, que yo preguntaba, ¿qué tiempo lo dejo? Me dice, el tiempo de la burbuja. Y yo era joven, decía, ¿qué es la burbuja? Él me quería decir el tiempo de que no sé qué tiempo. Claro, hasta que apareciera la burbuja y empezara a comer. Empezar a morder el ácido. Claro, pero claro, era tan surrealista el nombre que a mí me fascinaba, pero no me enteraba nunca. Es decir, que eso era en los 60. Para una novela, Alicia, el tiempo de la burbuja. Era hermoso, sí. ¿No era hermoso? Claro, pero resulta que para que entiendan el sentido de lo que dijo él, yo lo entiendo así. En realidad, cuando uno mete el agua fuerte, viene del término aquaforte por la utilización del ácido nítrico y se usa, se pone en la batea agua, una proporción de ácido nítrico, y ahí es donde se sumerge la plancha que fue barnizada por el artista y dibujada con la punta. El ácido va a comer donde dibujó el artista. El tema es que cuando aparece la burbuja, nosotros usábamos la pluma de una paloma encontrada por la calle y movíamos esa burbuja, porque si uno la deja,
no sale la línea pura, sale todo. Claro, porque la burbuja genera aire, entonces donde está el aire no deja entrar el ácido. Claro, a posteriori, por supuesto, se inventaron esas bateas que tienen un motor que se mueven así, y entonces van llevando el agua. Sí. Además, pero perdón, sí. Si me dejas acotar algo, hablando del cuidado, yo hacía unas experiencias terribles con la EcoBow, que mis profesores fueron Fernando López Anaya, Ana María Moncalvo, un año cada uno, y la EcoBow. Y la EcoBow era buenísimo y yo hacía unas experiencias tremendas. Y una vez se me ocurrió poner la cubeta, que era de metal, arriba del calentador de gas que se usaba para hacer la resina, el agua tinta. Entonces yo lo puse primero bajito. Después lo fui subiendo y empezaron a salir unos vapores anaranjados que, ¿se acuerdan ustedes en la escuela? Tóxico-puro. Prilidiano Pueyrredón, el taller de grabado estaba todo en el subsuelo. Quedó todo anaranjado. Me acuerdo que el ayudante, el señor, ¿cómo era que se llamaba? Ese señor grande que era una institución. Bueno, yo egresé en el 60, obviamente ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan de eso. Este hombre vino desesperado y me dijo, ¿usted, Gladys, hizo esto? Sí, le digo, porque estoy experimentando, nos va a matar a todos, apáguenlo ya. La EcoBow se desganillaba tosiendo, bueno, quedó hasta el día siguiente el ácido. Entonces, no contenta con eso, yo probé de hacer la misma experiencia en la azotea de mi casa. Al aire libre, no. Las palomas. No. Mi casa es un departamento en el fondo y adelante está la casa de mi abuela y mis tías, que no querían oír las cosas que yo iba a hacer. Mi abuela, porque era hipertensa, le subía la presión. Yo era muy joven. Entonces, cuando lo puse al sol, yo dije, esto es el aire libre. Imagínate, en una casa de barrio, todo bajo. Le llenó la casa a mi abuela, que vino desesperada y me dijo, Gladys, ¿vos vas a seguir con esta técnica mucho tiempo? Porque me vas a matar, nos van a matar. Bueno, el resultado fue que yo tuve unas mordeduras, como yo le decía a mi abuela, que era una santa. Le decía, abuela, tiene que comer el ácido, pero fuerte, porque yo no soporto estar 10 horas mirándolo. No, ya tiene que hacerlo. Claro, las burbujas eran como pelotas de fútbol, era una cosa terrible. Salieron unas calidades maravillosas de las cuales yo tengo la copia. Entonces, lo que tiene el grabado, que no el profesor, ¿quién era la que contaba la historia de la niña? En México, yo me imagino en el 60, que 68, ser finales. 68, sí. Muy rígidos. Claro. Bueno, mi pregunta tenía más que ver con eso. Profesor. Claro, espera. Mi pregunta tenía más que ver con eso, porque las respuestas que han dado están vinculadas con la técnica. Y a mí la pregunta apuntaba más a el énfasis que se ponía hasta un momento determinado en las técnicas y no en la creatividad, cosa que ahora me parece que es a la inversa. Es decir, y ahora casi la técnica
Claro, por eso la técnica está al servicio de la creatividad. Exactamente, es una herramienta para la creación. Y en otro momento era una cosa ortodoxa total la técnica. Ese cambio me parece que es importantísimo y por eso la pregunta apuntaba a que hablen de eso. Pero además se ha dado en todo, es decir, en la pintura también, es decir, hoy nadie se cuestiona si la pintura tiene una transferencia, tiene un ploteado y vas puestas arriba, nadie te diría que no. Es decir, empieza, el acrílico hace una gran revolución en su momento y después, es decir, los acrílicos en el grabado también fueron una revolución. Sí, pero es interesante, por lo menos yo lo vivo así. Bueno, con Alicia hemos integrado el grupo 6 de gráfica experimental y en la década del 80 realmente hubo un montón de experimentaciones y digamos, integración de nuevos materiales que se dieron primero en el grabado y después en la pintura. Fue como una... O sea, la imagen en realidad pasó a ser protagonista. Exacto. Antes nos obligaban a la técnica perfecta. O sea, cuando se rompió eso, en realidad la que empezó la experiencia fue Aida Carvalho, que trajo un libro que se llamaba La Estampa, en el año 59, que nos revolucionó porque veíamos el grabado en color. Para nosotros el grabado era blanco y negro. No, era terrible. Claro. Entonces eso es lo que cambió en realidad, y lo que se ganó en esta época es que uno tiene la libertad no importa cómo mezcle las técnicas, cómo la haga, pero que el resultado sea la imagen. Yo creo que... Perdón. Yo creo que lo fundamental es que la técnica sirva para apoyar y llevar adelante el sustento interior de la obra. No, seguro. Pero, por ejemplo, yo creo, lo que comentaba Alicia, yo no creo, por ejemplo, lo que decís con respecto a la pintura, porque el movimiento Dada o el cubismo también es de 1914, sí, más o menos, y ya hacía experimentaciones y usaba cualquier tipo de material. Me parece que el problema del grabado es que se tenía siempre en cuenta el problema de la edición. Exactamente, porque había una parte comercial que exactamente, y cuando se pierde, yo sé que hay grabadores hoy día que hacen un grabado con todo el trabajo que tiene y todo lo demás para hacer una sola copia. Bueno, a ver, lo que pasa es que el grabado tiene todo un tipo de resolución para llevar a concretarlo, y realmente también es lícito que se haga una sola estampa. Lo que pasa en nuestro país, que como realmente no es, en Europa es distinto porque tiene una tradición de muchísimos años, pero acá tenemos... Los coleccionistas le disparan un poco al grabado, ¿no? Bueno, lamentablemente siempre es la misma historia, pero lo que quiero decir en Europa, es decir, es totalmente diferente. Es decir, hay coleccionistas de grabados. Hay una cultura, hay una cultura, y además hay colecciones. No, pero aparte de eso, hay una comercialización del grabado. Bueno, en ese punto... hay figuras que acá no existen, el editor, sí, el impresor. Es decir, que también, acá pocos hay. Pero también tenemos un mundo de galeristas que es desde la época que yo tengo, digamos, conocimiento de que uno empezó a trabajar, que siempre están diciendo, y lo que pasa que con lo que se gana con una pintura hay que vender 10 grabados. Y además entonces, nadie le importa el grabado. ¿Cómo? No te lo compro. Porque acá no se valoriza cuando una persona busca obra sobre papel es porque tiene una preparación cultural especial. Si no, busca pintura. Para mí es un problema, se puede aplicar en ese es un problema de cultura. Yo tuve de profesor a Torres Agüero y él nos mandó, había una librería en Cerrito entre Santa Fe y Arenales, a comprar los planograf que hacía Bateplanas por 100 pesos. Yo lo tengo todavía. O sea, se enseñaba a tener una obra de arte, un grabado. En Europa es común verlo, claro, por la experiencia de estampa, de que van parejitas, se van comprando un grabadito. Ya hay una cultura de tener obra.
Me parece que acá no existe eso. Acá no existe, se fue perdiendo, son todos originales. Está para una feria que se hace de gráfica en Madrid. ¿Se sigue haciendo? Sí. ¿Por qué se fue perdiendo? Porque el artista colaboró para que se perdiera. No se enseñaba. ¿Hubo alguna vez un mercado para...? Antes se vendía mucho más que ahora. El mercado depende, yo creo, de la educación. Es lo que está planteando Carlos. No hay una cultura de que la gente... No hay una educación. Vender una edición es muy difícil. Claro, pero ¿por qué? Porque no hay, es decir, educación para esto. Claro. Perdón, yo quiero hacer una aclaración que me parece que es muy importante y que tiene que ver con el desarrollo del grabado. Hasta una cierta época el grabado se usaba como sistema de reproducción de otras obras, de la pintura, cuando no existían otros medios. Y había burilistas, había aguafuertistas, gente con una preparación técnica extraordinaria en relación a lo que vos decías de la técnica. Yo creo que la técnica es imprescindible manejarla con tanta soltura y tanta solvencia como para que en el momento de accionar te olvides de ella. Y entonces pueda emerger la imagen que vos tenías. Claro. No estás, perdón, ¿qué pasó? Cuando el grabado comenzó a independizarse, que fue a partir fundamentalmente de la acción de Stanley Hayter, el maestro Stanley Hayter, que fue afortunadamente mi maestro también, con el cual cerré esa nómina de maestros extraordinarios que tuve. Yo trabajé con él en París en el año 1967. Él era maestro de técnicas después de haber sido geólogo y químico de la Iranian Company, trabajando en Persia, que en ese momento era Persia. Él había hecho grabado, había estudiado grabado, volvió a Londres y decidió renunciar a su trabajo y dedicarse fundamentalmente a grabar. Y ahí se dio cuenta de todas las limitaciones, los sometimientos, la falta total de creatividad que tenía el grabador. Entonces, a partir de la experiencia que tuvo con Miró, con Giacometti, con Picasso, de los cuales fue maestro, y después, cuando vino la Segunda Guerra, se trasladó a New York, trasladó el Atelier 17 de París a New York, y ahí se contactó con Pollock, con Rothko, con Motherwell, y ahí siguió durante 10 años desarrollando sus conceptos de lo que era el grabado. Y él decía, yo traje, acá esta es mi tesis, pero no se asusten, no la voy a leer, pero por favor, quiero leer, no tuve tiempo de marcarlo con un papelito, porque es algo que me dijo él, porque nos reuníamos, es decir, yo iba todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, al Atelier 17, incluidos los domingos, y él también iba. Y entonces, en un momento dado, se sentaba, te decía, venga, vamos a conversar, traiga su cuadernito, y lo tengo manuscrito por él, lo que pensaba. Y entonces decía, con respecto al grabado, cuando uno quiere hojear algo rápidamente, esto lo voy a leer, es un fragmento de 7 centímetros. Dice, quiero concluir esta evocación de mi paso por el Atelier 17 con las palabras, fíjense qué obsesiva,
que me dijo el 10 de abril de 1967 en mi primer día en el taller. Lo sé porque lo tengo en el cuadernito, que me pidió como obligatorio llevar. Les voy a explicar el reglamento del taller. Aquí se trabaja en base a la experiencia, sin preconceptos. El pensamiento y la técnica deben ser inseparables. Aquí la técnica sola no existe, no la comprendemos. La técnica sola o el pensamiento solo son totalmente inútiles. No hay un plan. Se va trabajando de acuerdo con el resultado de la relación de la persona con el material. El grabado no reside solamente en el cerebro, sino también en el corazón y en las yemas de los dedos. Perdón, me emociono, pero es muy lindo, claro.